Gente es protagonista. Reconocer que producen conocimiento implica reconocer que ya son protagonistas. La producción es generar algún conocimiento que entre a discutir con el conocimiento que está validado, con base en el trabajo con los sectores populares y en diálogo con los sectores populares, ¿no? Trabajamos con los otros, no solamente por un anhelo descolonizador, sino también por un anhelo de potenciar realidades. Se reconozca que alguien que es militante puede valerse de esa dimensión de su vida, de esa característica personal, para producir conocimientos que sean validados también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio invitamos a conversar a investigadores e investigadoras de universidades de nuestro país que trabajan con el mundo de la economía popular y además se preocupan por la forma en la que producen conocimiento. Con ellas y ellos conversé durante el año 2023 y me abrieron las cocinas de sus investigaciones. Me guiaron a profundizar en distintos temas sobre los que la ciencia y la tecnología necesitamos hablar. Conversamos sobre sus apuestas y anhelos, desafíos y obstáculos, lo realizado, lo que está recién pasando y lo que esperan en el futuro de la economía y la ciencia. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia. Un diálogo entre colegas académicos acerca de su diálogo cotidiano con trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Episodio 6. Entrar al corazón de los procesos populares, hacia la coproducción de conocimiento. En este episodio conversamos con Javier Di Matteo, doctor en Ciencias Sociales y Humanas y docente, investigador y extensionista del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Integra también el GIDEMPEC, Grupo de Investigación, Docencia y Extensión, Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimiento. Javier es ante todo un compañero con el que compartimos equipo y un convencido de la potencia de integrar las prácticas de docencia, extensión e investigación. Desde hace mucho tiempo se vincula con organizaciones y movimientos populares, aportando a sus prácticas de educación popular. Y desde allí reflexiona también sobre la economía popular en clave pedagógica. En nuestra conversación, entre mates y un grabador que se quedó sin pilas antes de tiempo, nos ayuda a pensar un modo de producción de conocimiento que venimos llamando coproducción. ¿Cómo pensar los modos de la organicidad de la academia con el entramado organizativo de la economía popular? ¿Por qué las y los docentes deberían investigar y hacer extensión? ¿Por qué las y los investigadores deberían articular con prácticas de extensión? ¿Cómo popularizar el conocimiento construido junto con organizaciones populares? ¿Qué saberes pedagógicos se ponen en juego en esa popularización? En un primer momento de nuestra charla, Javier repone la historia del equipo que inicia nuestra querida Norma Michi, desde la impronta fundacional vinculada a la docencia y la extensión, hasta cómo fue sumándose después la investigación para sostener y crecer en la docencia y la extensión. Con base en este recorrido, Javier nos cuenta qué entendemos por coproducción y cómo se puede plasmar en un proceso de investigación. Las prácticas de extensión del equipo arrancan por el 96, 95 también. Cuando hace la propuesta Norma de ir a laburar con organizaciones populares en territorio, en general en la academia existe la idea de ir a laburar al territorio, y ella lo que planteaba es que no existe una cosa como llamada al territorio, sino que es en realidad un montón de gente en el territorio que tiene su trama de organización. Entonces lo que hay que hacer es laburar con un sujeto en el territorio, porque vos a lo que vas a hacer no le puedes dar continuidad, no lo puedes sostener como academia, y que entonces lo que plantea es que ella planteaba es empalmar con un proceso que se está dando y hacer todo en el encuadre de ese proceso que se está dando, no hacer cosas solos.
Eso sigue ocurriendo, que muchas propuestas de ir a hacer ciertas cosas en el territorio con independencia de quién está, incluso con neutralidad respecto de quién está. Después es como que vos te plantás como un sujeto del territorio y articulás con otro sujeto, ¿viste? Es decir, hay que laburar orgánicamente con alguien, en todo caso si no te llevas bien, te vas, discutís y te vas, pero... Y entonces eso implica también eso, que te podés ir, que tenés que hacer acuerdos, pero que además tenés que buscar con quién laburar y que te sientas bien, en el sentido que te complementes porque pensás más o menos parecido, tenés valores parecidos, o criterios de construcción política con los que vos acordás. Y en un momento lo definimos como lo que tiene una propuesta democrática, formativa, que la gente de base sea escuchada, como una serie de pautas que si están esas componentes, está bueno laburar con esa gente. En ese sentido, coproducción, si se usan términos muy, muy amplios, lo venimos haciendo hace un montón de tiempo. Nosotros siempre lo pensamos, o me parece que lo pensamos, o por lo menos capaz que es una cosa que me presenta a mí de esa manera, como la generación de un nuevo conocimiento que tiene algo que dialogar con la academia, digamos, ¿no? Entonces, un proceso de reflexión sobre la experiencia propia que no tiene vuelo académico, que no tiene debate conceptual, que no profundiza demasiado, y no me parecía como algo de coproducción. Coproducción es generar algún conocimiento que entre a discutir con el conocimiento que está validado, con base en el trabajo con los sectores populares y en diálogo con los sectores populares, ¿no? Nota toda la línea de Freire, la educación popular y los debates sobre el conocimiento a partir de la práctica, ¿no? Que es esta idea de que el sujeto que está construyendo una realidad está en una posición de conocimiento muy particular y está haciendo preguntas que son las más profundas de todas, ¿no? Que por ahí puede ser que haya otra mirada que haga preguntas buenas también, pero el que está haciendo la práctica, o sea, desplegando esa práctica, tiene una mirada muy privilegiada, un lugar, una posición de lectura muy particular. Entonces, todo lo que tratamos de hacer es pensar procesos pedagógicos que recuperen el ángulo de lectura de los sujetos y después en la investigación lo mismo, digamos, ¿no? Pensar que esos sujetos están en un lugar, están construyendo y están sabiendo. Más básicamente sería eso, es decir, que la realidad tiene valor, que en la realidad hay mucha información para pensar, hay muchas oportunidades para pensar, que los sujetos no hay forma que no se vinculen con esa realidad porque están vivos y están haciendo cosas y están inventando realidades, y que además hay un ejercicio que es la reflexión colectiva, que se nutre de que no se puede hacer la tonta respecto de las opciones políticas, ideológicas y todo eso, y que hay que hacer construir ese diálogo, ¿no?, entre realidad y pensamiento, y de ahí sale algo. Que me parece que es lo que nosotros venimos elaborando, que todo un proceso de investigación, todo el proceso puede ser hecho como suele pasar, o lo hace una persona en la tesis solo o sola, o lo hace un colectivo de investigación, o lo puede hacer 100 personas si se ponen todos de acuerdo. Tenemos todo el proceso, y que capaz que está bueno poder pensar qué potencialidad tiene cada momento de la investigación cuando se hace colectivamente, qué ganás y qué perdés, ¿no? ¿Qué te perdés si no la haces colectivamente? ¿Qué ganás si la haces colectivamente? Y yo no sé capaz que es medio exagerado lo que estoy diciendo, hay que ponerlo a prueba, pero creo que nosotros hemos hecho ese tipo de reflexiones de laburo con grupos populares siempre, porque vos ponele la discusión de marcos teóricos, la hemos hecho. La lectura antecedentes es frecuente hacer en el proceso de formación un laburo que es leer gente que está hablando de ese tema. Lo que está bueno por ahí pensar cómo hacerlo para que metodológicamente no se le embole, no podés poner a 20 personas a discutir un montón de libros, pero sí podés traer fragmentos de lo que dice uno, lo que dice otro, y que la gente lo discute y lo lea y lo compare y lo clasifique. O sea, hay muchas, y capaz que no tiene sentido, capaz que en determinada investigación, al ser antecedentes con el grupo, tiene mucho sentido y en otros no. Porque capaz que laburando con los centros comunitarios, leer quién ha escrito sobre el centro comunitario en América Latina está bueno, porque la gente se informa de una realidad que no conoce, o capaz que es un plomazo porque lo que hay escrito no aporta mucho, y entonces ¿para qué va a gastarte con eso, no? Como que
Me parece que todo el proceso, la construcción de información, la objetivación, los registros, las observaciones sistemáticas de la propia gente que hace las prácticas cotidianas, de sus prácticas, es una cosa que está bueno poder hacer, entrevistas, la figura del entrevistador popular es una maravilla, creo yo, está re buena. Y después el análisis también, ¿no? El análisis sistemático, ¿no? La categorización o la selección de citas para poder pensarlas, ordenar, y todo eso se puede hacer y está bueno. O sea, me parece que y bueno, tiene todo ese efecto formativo, ¿no? Que siempre estuvo en las discusiones de la IAP, que cuánto era de formativo y cuánto era de producción de nuevo conocimiento, ¿no? Como si fuera un mantra, Javier insiste en que no hay coproducción de conocimiento sin integralidad de nuestras prácticas de investigación, extensión y docencia. Aunque reconoce que cada una de estas funciones tiene su sello distintivo y también una utilidad específica en el vínculo con las organizaciones y movimientos populares, también considera que no las tenemos que ver como contradictorias, sino complementarias. Para él, un buen docente necesita ser un buen investigador y extensionista. Esta integralidad de las prácticas y esta colectivización de los procesos convoca además a estudiantes de grado que, en el caso de nuestro equipo, propone hacer extensión en el marco de materias de grado. Pues lo que preguntabas vos está el tema de la integralidad, que me parece que es una cosa que nosotros tenemos. Claro, la práctica de extensión te pone en un lugar que es el vínculo permanente de diálogo con determinada persona, te pone en lugares de entrar al corazón de ciertos procesos, o por lo menos estar cerca de eso. O sea, ese proceso de extensión, de laburo, hace que vos entres a disponer de un montón de acceso a la información que a mucha gente le cuesta un montón. Pasa meses para poder dialogar con alguien o poder tener un contacto más. Eso me parece que en un plano más operativo cambia muchísimo. Bueno, con el límite de la poca cantidad de estudiantes, hay procesos muy interesantes que están haciendo los estudiantes. En general, todos los espacios que hemos ido a laburar, los estudiantes los valoran mucho. Yo me acuerdo de una vuelta subí una piba hace como 10 años al auto, porque yo pasaba cerca donde vivía y íbamos para José Paz, y me dice: estoy feliz porque me voy al movimiento piquetero. Y era de una agrupación estudiantil que, qué sé yo, para ella lo que estaba por hacer era dialogar con un sujeto que admiraba y que nunca había tenido la posibilidad de hablar. Hicieron un laburo de reconstruir la historia de los conflictos del 2001, 2002, la masacre, porque había sido la oleada de ingreso de nueva gente al movimiento después de la Argentina Trabaja y todo eso en 2008, 2009, 2010, por ahí. Y había que reconstruir la historia y volver a plantearla y todo. Y esa clave es porque no hice ayer. O sea, por ahí nosotros nos parábamos adelante en el primer momento, pero después tenía que asumir coordinación, coordinar el grupo, hacer la memoria. O sea, los estudiantes tienen ahí si está la práctica disponible para ir a hacerla, hay procesos re buenos para hacer, re integrales. Pero bueno, viene siendo así, entonces estaba como el cierto legitimado y hay ciertas condiciones institucionales. Bueno, entonces es como que está muy legitimada la extensión, está planteado el tema de la integralidad de la práctica docente desde siempre, está muy planteada. Como siempre contamos nosotros no hacíamos investigación, nosotros nos empezamos a proponer hacer investigación cuando aparece la intención de hacer los posgrados, que sabíamos que teníamos que hacer posgrado para hacer carrera académica, para poder sostenernos en los lugares y crecer como equipo y como propuesta de laburo, empezar a desarrollar las carreras académicas.
o continuar, Norman ya venía con su maestría o estaba en eso, no me acuerdo bien cómo era la situación esa, pero estaba la intención de empezar a investigar para eso, ¿no? Casi hasta como una condición no deseada de investigación. Yo cambié muchas veces de idea, porque a veces pienso que en la investigación vos lo que haces es objetivar elementos de realidad, reconstruir datos, ¿no? Hay elementos que tienen que ver con generar reflexiones que no se pueden ir muy lejos de lo que estamos mostrando, pero nosotros siempre hemos hecho formación también así, digamos, la estrategia de laburo de la perspectiva de educación popular, por lo menos como la pensábamos, me parece que siempre tuvo que ver con un criterio de realidad, de pensar la realidad y no sobreideologizar la cuestión. La investigación como que te obliga más a meterte más con objetivar y creo que es una habilidad que está bueno poder desplegarla y como componente de una capacidad de alguien que está dando clase en el grado o alguien que está haciendo extensión. Ser un buen investigador parece que puede ayudar. Me parece que no es contradictorio. Lo que sí que a veces se te va mucha energía en la construcción de los productos que son con lo que dialogás, que con la escritura y el mundo académico y los proyectos lleva mucho esfuerzo y a veces sí podía ser menos, pero me parece que está bueno, como que no debiera ser tan contradictorio. Me parece que la idea de integralidad, más allá de los efectos, también potencia, ¿no? Lo que la perspectiva de la persona que está haciendo docencia, digamos, no es lo mismo alguien que hace docencia y que no se enfrenta con la investigación y que construye información y que porque después a la hora de poder presentar un problema lo puede presentar de otra manera, lo puede presentar con un cúmulo de datos, con un montón de cosas, con técnicas de trabajo que puede aplicarlas al aula y puede ayudar a un pensamiento sistemático del grupo con el que está laburando, y me parece que se nutre en la práctica, ¿no? Y entonces si uno no tuviera investigación hoy, como me parece que estaría medio rengo también en la capacidad en las capacidades que puede poner en juego en las otras dos funciones, ¿no? Pero me parece que se complementan. Entonces, como investigador, lo que es eso, es lo que tiene que pasarle a un docente y a alguien que hace extensiones poder investigar, ¿no? Y por ahí lo que es más difícil es que en los movimientos, cuando están en una dinámica muy agitada y todo, reparen a pensar que es investigación, ¿viste? Nos ha pasado tanto, decir, bueno, o sea, mucha gente te puede decir, che, ¿cuándo vienen a hacer los cursos? Pero pocos te dicen, che, ¿qué están pensando escribir? No le importa a mucha gente eso. Aunque algunos sí, y está pasando que ha habido, también cuando se empieza a ver esa posibilidad, porque también es un proceso, ¿no? Cuando aparece un producto, pues decís, mirá, esto está bueno que esto suceda. Y después, bueno, no sé, yo creo que ahí hay una dimensión medio como reflexión más general también en algún plano que así bastante freudiana, que tenemos que no sé si todo el mundo estará pensando igual, pero me parece que no creo que estemos muy en desacuerdo, que una acción siempre tiene un componente político, ¿no? Y de aporte a un proyecto y que está bueno poder tener una claridad respecto de qué tipo de aporte estás haciendo, qué efecto tiene, que puede ser que los sujetos no estén pensando el aporte político de la misma manera, que hay algo con lo que hay que acordar que tiene que ver con el sentido de las acciones, que no es algo que se da así nomás, pero que se da porque sí o porque hay un conocimiento que vos tenés, entonces ya sabés lo que hay que hacer, sino que es algo que se construye y que hay que asumirlo con su complejidad, ¿no? El sentido de la acción. Que en la academia me parece que eso parece mentira, pero no está, ¿viste? ¿Para qué vas a investigar eso que estás investigando? Como que esa respuesta en extensión es más fácil, porque si nadie sabe para qué es, nadie va. Y
En investigación cuesta un poco más, pero me parece que estamos haciendo algunos esfuerzos como para poder decir, estamos investigando cosas que están más consensuadas, ¿viste? Que pueden ser más... Aunque también a veces hay que largarse y mandarse a hacer una cosa y después mostrar qué potencial tiene para poder tener ese diálogo un poco más. Como que estamos un poco más... Como que hay que pensarlo como una autonomía relativa de eso, que decir, bueno, el acuerdo siempre es lo que ordena todo eso, el sentido global lo vas construyendo. Cuanto más confianza tenés, más sabes que te puedes mover en ciertos márgenes de iniciativas que puede ser que cierren más. La coproducción de conocimiento implica pensar cómo contar el mundo de la economía popular a otras personas y también a ellos y ellas mismas, con qué formatos y con quiénes contarlo. Con Javier conversamos sobre las publicaciones y sobre el proceso de comunicación y divulgación de las investigaciones en coproducción. Nos propone clasificarlas en producciones académicas, que las lideran los clásicos papers, pero también libros y capítulos de libro, y producciones populares, en las que el equipo ha tenido un recorrido desde sus inicios en el armado de cartillas de formación y materiales de alfabetización, y más recientemente también producción audiovisual. Producciones académicas y producciones populares plantean desafíos a la hora de colectivizar las investigaciones. ¿Cómo coproducir estos materiales? ¿Cuáles son los límites y las potencialidades del paper y de los materiales populares? ¿Cómo poner en juego una lógica pedagógica en su armado? ¿Cómo generar procesos de apropiación de estas producciones por parte de las organizaciones y movimientos? Cuando nosotros nos ponemos a estudiar y empezamos a escribir para congresos y todo eso, que ya es muy el principio de todo el recorrido del equipo, toda esa pauta presente siempre, que fue la de escribir y que nos lean, digamos, ¿no? No publicar sin que nos lean. No llevar una ponencia en ningún lado si no la leían los compañeros, y eso, bueno, hubo de todo, hubo más lectura, menos lectura, pero leía poquita gente o más gente, pero siempre estuvo presente el que no escribir sobre las experiencias sin que esas experiencias pudieran leerse y ver si te acordaban, ¿no? Eso se hizo siempre. Porque lo que nos empezaba a pasar con extensión es que nosotros empezábamos a escribir sobre ciertas realidades que eran desconocidas, que no existía ningún tipo de reflejo en la academia, que es muy habitual, ¿no? Cuando te pones a laburar en territorios así populares. Además a nosotros nos pasaba esto, de estar viendo procesos que no estaban siendo comprendidos por la academia, y que qué bueno sería poder generar un conocimiento para mostrar esta realidad, y después además para mostrarla con ciertas claves de lectura que pueden ser las que están haciendo falta, que ahí como es la parte más conflictiva, ¿no? Que decir, ¿qué decir? Porque una cosa está claro que en la lógica más del mostrar algo que no está y que merece ser visto y que consideramos que hay que verlo, porque también podría ser que no, capaz que mejor por ahora no mostremos demasiado esta realidad, porque no sé, capaz que no conviene, o sea, porque para no pensar linealmente la idea de esto de que algo no se ve y se tiene que ver, ¿no? Pero muchas veces es el razonamiento, que se pueda conocer cierta realidad para darle más legitimidad. Pero otra es decir, qué discusiones, qué claves de lectura está bueno enfatizar para que sea útil para los compañeros, y ahí bueno es más difícil poder entendernos y que podamos hacerlo, porque no es que estamos inventando una realidad, lo que estamos haciendo es ponerle énfasis a una cosa que puede ayudar a nuestros compañeros en un debate. No sé, qué sé yo, eso capaz que es poco, pero por lo menos no metemos la pata. Sí, hay que definir qué es lo que vos podés estar produciendo, que tiene que ver con el campo académico, que puede ser útil a un proceso que se está dando. Hay que tener un poco más de publicaciones o de cosas que sean más visibles para ver si se apropia eso como algo más valioso, ¿no? No sé, estamos muy convencidos nosotros también del valor de eso, estamos en duda. Y bueno, y ver cómo hacer para que la lectura sea accesible también, ¿no? Yo creo que esas cosas se pueden leer. Tenemos algunas prácticas como, no sé, tirarle por la cabeza un apartado que es de todas las decisiones metodológicas que tenemos, que es un garrón, porque el que está leyendo dice esto, que carajo me importa, claro. Pero
también se lo puede saltear, ¿no? No sé qué uso se podrá dar, pero es decir, tenemos estas publicaciones. Bueno, otra producciones son las producciones esas populares, porque esas sí hubo varias cosas que, por ejemplo, el texto que se hizo para la red del encuentro, hay un texto que es la educación popular, se llama, que tiene dos versiones, una versión cortita, que se podía leer en 20 minutos, bueno, 15 minutos, y una versión un poquito más larga que podía llevar una hora, un pico, donde explicaba, era un material para discutir con mujeres de los barrios populares que asumían una tarea educativa y le querían poder pensarla como alternativa, como constructora de otros sentidos y todo eso, empezaron a llamarlo educación popular y que hacer procesos de formación de educación popular. Entonces generaban ese tipo de materiales que por ahí los impulsábamos nosotros, pero discutidos con los coordinadores de esos procesos, y después se nutrían de lo que la gente te decía y se reformaban, y así llegaron al MTD esos materiales. Esos materiales tienen un recorrido que pasa por que son cierta coproducción, digamos, ¿no? Que no tenía tanta intención de discutir con la academia esas cosas, pero que sí, que son formas. Eso siempre estuvo, formas de generación de algunos productos que acompañaban los procesos de formación, ¿no? E incluso que hay un saber técnico ahí o pedagógico que actualizar, porque eso se puede hacer de una manera que sea pensando en el lector, pensando en la lectora, pensando cómo lo va a recibir, pensando en qué momento para y conversa, pensando en el discurso, cómo se construye para que sea ordenado de una manera que se pueda seguir, ¿no? Que no sea abrumador, esas son cosas que existen como reflexiones en el campo pedagógico, ¿no? De cómo se hace un texto. Y hay un montón de usos que se desprenden de ahí, ¿no? Hay mucho. Hay materiales de capacitación, de alfabetización, muchas cosas así de ese tipo que no saber dónde están, ¿no? Pero sí, son esos productos, está bueno poder pensarlos, no solo el producto más académico, más del texto. Para cerrar, les compartimos una de las producciones audiovisuales de nuestro equipo, la serie documental Tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo, que muestra diferentes experiencias rurales nucleadas en el movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidos a lo largo y ancho del país. Les invitamos a escuchar el tráiler. ¿Qué es un campesino? ¿El que vive en el campo o el que trabaja en el campo? El que vive en el campo puede vivir un montón. Yo vivo, pero yo trabajo en la ciudad. De eso tenemos campesinos bacanes un montón. El tema de la tierra, lo que es Buenos Aires, está muy complicado. Imposible no es imposible llegar a eso. La riqueza que uno tiene en la comunidad es totalmente diferente al pueblo. Empezar a buscar terrenos. La organización de Vecinos Sin Techo, que son pobladores de la ciudad, pero que son como nosotros, humildes. En una alianza fantástica. El pueblo mapuche apoyando al pueblo pobre. La mayoría de los compañeros tienen idea en lo que es producción caprina, producción vacuna, incluso de huerta, de gallina, de huevos, pero la tienen cada uno en su interior como para sí solo, y la idea es que la hagamos un poco en conjunto. El blanco, cuando lo vinieron a avasallar a los mapuches, le decían, hasta ahora le decían a nosotros indios, los mejores lugares no lo tenemos nosotros, lo tienen los poderosos. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer especialmente a quienes participaron en la elaboración de este episodio. Ciencia en Diálogo es posible
gracias al apoyo de un subsidio PIBA del CONICET y de un subsidio PICT de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en la articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimiento del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram como Ciencia en Diálogo. Les espero en el próximo episodio.